Ir entonces. Entonces nos quedamos en que había Jacob erigido un pilar en lugar donde Dios había hablado con él y ungió la piedra con aceite. Ahí le puso el Betel. Ahí Raquel dio a luz a su último hijo, que fue llamado Benjamín por Jacob, y ella fue sepultada en Éfrata, donde Israel plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo. Esto va a ser una afrenta muy grande de Rubén, que más adelante lo vamos a ver en la bendición que hace de sus hijos cuando está por morir. Rubén obviamente pierde la primogenitura. Para las que van a hablar un poquito de esto, porque era importante la primogenitura, porque ellos heredaban la doble porción. ¿Ah? Entonces los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén, el primogénito, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. E hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Aunque bueno, ya vimos que Benjamín nació en Efrata. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, es el nombre que va a cambiar ahí en Mamre. Era el encinar de Mamre, va a cambiar ahora a Hebrón, donde había residido Abraham e Isaac. Entonces él llega con su padre, todavía lo alcanza con vida. E Isaac, siendo de 180 años, expira. Y bueno, Isaac muere, fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. ¿Por qué? Porque ellos ya se habían reconciliado. Ujú. Bueno, permítame tantito. Ujú. Y por último tenemos este capítulo, el 36. No lo voy a leer, pero son todas las generaciones de Saúl. Él toma mujeres de las hijas de Canaán, Ada, hija de Lonitita, a Olibama, hija de Aná, y nieta de Sibeón Hebeo, Basemad, hija de Ismael, y Ada, bueno, dio a Elifaz, y Basemad dio a luz a Reuel, a Olibama dio a luz a Jeús, Jalam y Coré. Y bueno, fueron muchísimos los descendientes de Esaú, pero todos ellos van a ser después lo que es, Esaú es Edom, porque se van a la región montañosa de Seir. Les decía que si bien se reconciliaron, Esaú y Jacob no se fueron a vivir juntos. Esaú se va a Seir, que va a ser después Edom, y Jacob se va a Sucot, al lado de Siquem. No fue muy buena la idea porque después va a tener que cambiar, ¿verdad? Ya vimos que sufrió la deshonra de su hija Dina. Y estos, dice, son los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán, Cenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y así vienen un montón. Amalek. Este va a ser muy importante después. Amalek es un pueblo que va a pelear siempre con el pueblo de Israel cuando están cansados, cuando están abrumados por mucho tiempo de trabajo. Ujú. Dice los jefes de Esaú, hijos de Elifaz, va a ser Esaú, jefe de Temán, Omar, Sefo, Senán, Joré, Jotam, y son muchísimos. De verdad, no me voy a detener con ellos porque todos estos van a hacerle guerra en su momento a Israel. ¿Sí? Aquí vemos también otra, hay mujeres, también hay reyes que reinaron sobre la tierra de Edom.
Y es Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y su nombre de su ciudad era Dinaba, murió Bela, y en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bonra, murió Jobab, y reinó Husam, murió Husán, y reinó Hadad. Madián, dice, derrotó, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y en el nombre de su ciudad era Avid, murió Hadad, reinó en su lugar Samla, murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehob. Junto al río Éufrates murió Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Aquí lo que me llama la atención, nada más para comentarlo, es que se empiezan a hacer reinados mucho antes que el pueblo de Israel. Ajá. Y también hubo jefes de descendientes de Saúl según sus familias y sus localidades por sus nombres: el jefe de Tivná, el jefe Alba, el jefe Geter, el jefe Aolibama, el jefe Elad, el jefe Pinón, y son muchísimos. Ujú. Aquí yo solamente quería mostrarles un poquito la descendencia de Jacob. Entonces, de Lea, a quien Dios va a honrar después, vamos a tener a Rubén, que significa mirar; Simeón, que significa oír; Leví, unir; Judá, alabar; Isaacar, a recompensa; Zabulón, favor o favorecer; y Dina. Ujú. Todos estos son hijos de Lea. En total le dio 7 hijos a Jacob, incluyendo Dina. De Silpa, por parte de Lea, tiene a Gad, que va a ser fortuna, y Aser, que va a ser dichoso. ¿Sí? Estos hijos en total son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es la gran descendencia de Lea, porque Dios vio que era menospreciada y Dios la honró, porque ella siempre alabó o buscó agradar a Dios. Raquel, en cambio, empezó teniendo hijos de Bilha con Dan, que es Dios juzga, y Neftalí, que es luché contra mi hermana. José ya va a ser el primero que Dios le da a Raquel, y ella le pone José, que es añadir, y Benjamín, que bueno, ya significa hijo de la mano derecha, y eso se lo pone Jacob. Entonces aquí les puse nota: Raquel muere dando a luz a Benjamín, lo acabamos de ver en Génesis 35, 18, 19. Entonces, esto es muy trascendente porque habíamos visto un paralelismo con Ismael. A Ismael se le profetizó que iba a tener 12 príncipes. En este caso, Jacob se convierte en Israel, que significa príncipe, y él va a tener también 12 descendientes. Ujú. Entonces aquí vemos una recurrencia de paralelismo. Entonces vamos a ver qué relaciones estructurales encontramos. Yo puse mucha repetición de engaño y conflicto familiar. Sabemos cómo Jacob engaña a Isaac para obtener la bendición de Esaú en el capítulo 27. En el 29, Labán engaña a Jacob al darle a Lea en lugar de Raquel. Más adelante siguen también, pues también se engañan con la cuestión de las ovejas y todo eso. Entonces está ahí en Génesis 30, Jacob usa su astucia para enriquecerse con el ganado de Labán. Sin embargo, vemos que mucho de esa astucia fue por un sueño que Dios le dio a Jacob. Ujú. También hay una salida y retorno. O sea, sale Jacob huyendo de Esaú, y llegarán y retorna Jacob para regresar a Canaán tal como Dios le manda o le ordena, para reconciliarse con Esaú. También vemos que hay repetición de sueños y revelaciones divinas. Jacob primero en el 28 sueña con la escalera al cielo. En el 31:10 Dios guía a Jacob sobre su ganado. En el mismo 31, 24, 29 Dios evita que Labán dañe a Jacob. Ajá. Hay conflictos entre hermanos, hay reconciliaciones, principalmente entre Jacob y Esaú. El conflicto empieza en el 27 y termina en el 33 cuando se abrazan. Y vemos una pelea muy marcada entre Lea y Raquel. Por eso incluso es la cuestión de las mandrágoras. Ajá. Siempre hay conflictos entre hermanos y su reconciliación. ¿Qué más vemos? Frases y palabras repetidas. Se repite mucho bendición, veraca.
En Génesis 27, la bendición de Jacob en el 30, cuando está en la casa de Labán, en el 32, la bendición de Jacob en Peniel. Hay engaño, Ramá, Mirmá. Se observa en la narrativa de Jacob y Labán. Yo les digo, para un engañador, otro más grande que fue Labán. Dios dijo, Dios apareció y siempre la palabra que se usa para Dios aquí es Elohim. ¿Sí? Para revelar dirección divina. También hay muchos sueños, visiones, la palabra es shalom, sobre todo en Génesis 28 y Génesis 31, en relación al ganado. También se repite mucho hermanos para destacar los conflictos familiares, descendencia y generaciones, que es la que nos está rigiendo en todo el libro para indicar la continuidad del pacto. ¿M? Y bueno, se mantiene una narrativa cíclica de engaño, lucha familiar, intervención divina, restauración. ¿Para qué? Lo habíamos mencionado ya en la clase anterior. La soberanía de Dios es lo más importante. No se trata tanto de los personajes, sino del obrar divino de manera sobrenatural sobre la historia de su pueblo. Ujú. Y bueno, hasta aquí está mi presentación de este capítulo, estos capítulos. Yo sé que hay mucho que hablar. Podemos hablar de la transformación de Jacob, ¿verdad? De ser el tranza a ser Israel, la reconciliación también de Jacob con Esaú, donde Dios lo libra de sus temores y sana de alguna manera a través de humildad y reconciliación entre ellos. Sin embargo, vamos a ver que más adelante Esaú no perdonó del todo a su hermano. Hay la venganza de Dina, el gran conflicto de Dina, ¿verdad? Pero sobre todo, Dios va a renovar siempre su pacto con Jacob, porque de él va a venir pues su descendencia que vamos a ver más adelante con la historia de José. Preguntas, comentarios, dudas, todas. ¿Nada? ¿Por qué se dice que no perdonó Esaú a Jacob? Ah, porque más adelante, de hecho no recuerdo si es Abías, el profeta Abías va a profetizar contra Edom. Ah, Es ok. principalmente porque no perdonó a Jacob. O sea, Pero aparentemente sí, ahí se ve que no tenía nada contra él, ¿no? ajá, os digo, mientras estaba Isaac, hasta los sepultaron juntos, ¿no? Mm. Pero, Ah, ok. pero sí está muy marcado que no van a vivir juntos. Ajá, sí. Luego uno se va a Seir y otro se va a Sucot. Ajá. Ok. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Qué les habla Dios por medio de esta palabra? ¿Quedó muy claro todo? ¿O hay muchas dudas? Siempre hay alguien más malote. Muy bien. Sí, la verdad es que para un abusador mayor. ¿Sí? ¿Cómo ven a Dios en esta palabra? Alguien que me diga. Yo, Laura, adelante. ahí vemos un poco hasta cierto punto profético que Dios mira el corazón, ¿no? Cuando habla acerca de David en los Salmos y lo vemos con Lea, ¿no? Que en Lea pues sabía que había algo dentro de ella, ¿no? Y que peleaba quizás por el amor de Jacob y de ahí el resultado que pues ella siempre traía la filosofía de alguna manera de Abraham y de Isaac, ¿no? Que digo, Jacob también lo empezó a hacer, que le daban gracias a Dios, ¿no? O sea, honraban a Dios de alguna manera. Y lo vemos en el caso de Lea que pues lo hace con sus hijos, ¿no? Al darles esos nombres. Exacto. Sí, efectivamente, el gran problema entre los hermanos fue el favoritismo. Ajá. O sea, Isaac
favoreció a Esaú, ¿no? Jacob favoreció a Raquel, pero ¿quién fue el favorito de Dios? Fueron otros. ¿A quién Dios bendijo? En este caso a Jacob y después a Lea, ¿no? Vamos a ver que con José pasa lo mismo. Jacob, perdón, Israel ya tiene su favorito y eso le va a costar muy caro. Ujú. ¿Aquí habrá alguna tipología con Jesús? Parece que no, solamente la cuestión de la escalera y la piedra. Ajá. Porque algunos, si lo han estudiado, habla de una roca y es la que unge. Entonces, ¿quién es la roca? Porque la escalera no es Jesús, ¿eh? La escalera es el camino al cielo. Ajá. Jesús. Jesús, la roca es Jesucristo. Ujú. ¿Alguna enseñanza que les haya dejado estos pasajes? Pregunto. A ver, Fernanda, ¿qué te llamó la atención o qué enseñanza, con qué te quedas de todo lo que hemos visto, hablado? No se peleen. Adelante. A Adelante, ver, ya, bueno, Rosy. Ajá. sí. Bueno, a mí me deja una enseñanza de que a pesar de todas las situaciones que tengamos, debemos de confiar en Dios, así como Vila, ¿no? De que aunque su esposo no la quería, ella alababa a Dios con los nombres de sus hijos. Y pues eso es lo primero que debemos de buscar siempre en cada situación. Pues primero, el nombre de Dios es exaltarlo por todas las cosas que nos pasen o que vengan, siempre es por Dios. Ujú. Sí, es Lea, hermana. Es la que Ah, honra. ya. Ajá. Ah, sí, de Lea, sí, la hermana de... ¿Quería comentar algo, hermano Armando? Enseñanza que queda para mi vida, yo creo que es mucho el hecho de que debo de seguir esforzándome para vivir en santidad y con el agrado de Dios, pero nunca llegar a pensar que algo de lo que yo haga tiene que ver con el plan de Dios. Sea que Dios permita errores o permita dolor o sufrimiento o gozo extremo, ¿no? Ese gozo sobrenatural y el amor y todas las bendiciones que llegan con el Espíritu Santo, nada puede ni obstruir, ni adelantar, ni mover el plan de Dios en mi vida. Amén. Porque sí veo mucho eso de los errores de todos y cada uno de ellos. Y, y me hace ver la gran misericordia y amor que Dios tiene para con sus hijos. Y lo vemos, también veo un marcado que podrían algunos hasta decir un decreto establecido por Dios en la línea mesiánica, ¿no? De que desde el principio Dios le dio, fortaleció la fe de Abraham, luego la de Isaac. Nunca fue ni la obediencia, ni la fe de Isaac, ni de Abraham, ni de Jacob. Siempre fue Dios el que los fue formando y forjando. Y cuando llegaron al punto necesario, los usó como Él los había forjado y no como ellos eran. Y eso me da mucha paz en el sentido de saber que Dios va a estar siempre ahí y que no es nada lo que yo haga, sino lo que Dios está haciendo, aun cuando yo no pueda verlo. Muy bien, Claudio. Sí, efectivamente, Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. No importa nuestras fallas, nuestros errores.
Solamente, digo, yo creo que tenemos que disponernos a alabar, así como Lea, buscar de Dios y seguir esperando, confiando en Él. O sea, la verdad es que se trata de Dios. Alguna vez nos dijo bien nuestro hermano Armando, no, no de nosotros, sino de Dios obrando a través nuestro. Por eso el Salmo nos dice, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún tienes que alabarlo. Y hay veces que nos pasa algo y ya no queremos alabar. Nos pasa algo y, ay, Señor, no, 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 no me escuchaste, no. Y no, Dios está tratando. O sea, vimos cómo Dios trató con Jacob hasta que el Señor lo potenció y pudo hacer su obra en él. Y aún así no fue del todo perfecto. O sea, yo ayer que estaba viendo un poquito esto de Jacob, se me vino esa palabra, pusilánime. Y le digo a mi hijo, investígame qué significa pusilánime. Y es alguien que no actúa, que no hace por miedo, por cobardía, por lo que sea. O sea, pero así era Jacob. O sea, una cosa era la pasividad, el estar en paz de Isaac, pero Jacob no hace nada. Ajá, hasta que tiene su encuentro con Dios. Entonces, sí, una hermana ayer me decía, entonces era necesario que él peleara con el varón en esa noche. Sí, sí era necesario. Y muchos de nosotros necesitamos ese tipo de encuentro, de tal manera que no volvamos a ser los mismos. Yo a algunas jovencitas les digo, ¿ya tuvieron su encuentro con Cristo? Y casi siempre dicen, sí, 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 yo soy de cuna cristiana. Yo nací en Monte María, casi, casi. O yo nací en el Evangelio. Pero ¿cuántos sabemos que efectivamente necesitamos un encuentro personal con Dios? ¿Ah? Y no importa. Yo aquí está Sayo y no me dejará mentir, que no importa que sea hija de pastor, tuvo que tener su encuentro con Dios. Y así todos, unos nos toca picar piedra más que otros, pero todos necesitamos tener ese encuentro con Dios de tal manera que Él nos cambie, seamos mudados en otro hombre. Yo no había visto, ¿verdad? Pero a partir de que tiene ese encuentro con Jesús, Jacob ya venía cambiando los nombres. O sea, el Señor estaba tratando con él para llegar a ese cambio radical que iba a ser en su corazón. Y no iba a ser igual. ¿Mm? ¿Algo más? Señor, te damos Yo, gracias. Ah, ay, perdón, hermana. adelante, Javier. Adelante, Andrés. Solamente, ¿qué significan los pozos y por qué los habían llenado de tierra y por qué nuevamente los volvió a abrir? Isaac, ¿qué significado tienen los pozos? Me llamó la atención eso. Físicamente les decía, era el poder asentarse como pueblo, ajá. Pero espiritualmente recordemos que siempre los ríos de agua viva tienen que ver con los depósitos que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Ajá. Entonces, todos los filisteos siempre van a tratar todo lo que es pecado, demonios, lo que ustedes quieran, enfermedades, van a tratar de cerrar, de tapar esos pozos. Simplemente tienes una deuda y ya nada más estás pensando, híjole, ¿cómo le hago para pagar? Yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero es eso representa esos pozos. Por eso es que es importante volver a abrirnos. Alguna vez, no sé si ya estaba Sayu, en algún evento de alabanza, precisamente la hermana se llama Adriana de Amistad de Puebla, dijo, vamos a destapar los pozos. ¿Por qué? Porque hay muchos pozos que están tapados por vergüenza, por pena, por pecados no confesados, por situaciones que dijimos, Señor, hasta aquí ya no te voy a creer más, ¿verdad? Yo sé que ustedes no, nada más, algunos berrinchudos como yo. Entonces, se tapan esos pozos y es necesario destaparlos porque tenemos el llamado, la profecía de que de nuestro interior deben correr los ríos de agua viva. O sea, aquí no estoy hablando con gente inconversa. Todos ya tenemos una medida del Espíritu Santo. Pero ¿por qué están tapados esos pozos? Pues porque no oramos, porque no alabamos, porque no hacemos lo que Dios nos pide. ¿Sí? Y por eso es muy importante, y qué bueno que lo mencionaste, Javier, en Isaac porque
Precisamente esa fue la función de Isaac, perpetuar la bendición de su padre. Y por eso es que son tan trascendentes los pozos. Ujú. Gracias, Javi. ¿Alguien más? ¿No? Mañana, entonces continuará esto, Señor. Te damos gracias. Dice Pablo Hoff menciona que representaban poder, ¿ok? Ya que eran lugar donde se depositaba el agua. Sí, o sea, de hecho hasta la fecha, se sabe que la futura guerra es por el agua. Ajá. Quien tiene agua, quien controla el agua, tiene poder. Ajá. Pero acá lo tomamos un poquito más espiritual. Tiene que ser ese río de agua de vida. Ajá. Ahora sí, cerramos. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias porque tienen hambre y sed de tu palabra y eso es lo único que he sido llamada a hacer con tus hijos, Señor, impulsarles, animarles, a hacer del estudio inductivo un estilo de vida que nos lleva a conocer más tu espíritu, tu palabra, que nos lleva aún a vivirla, Señor, para que seamos portadores de tu gloria, donde quiera que vayamos y tú sigas imprimiendo en cada uno tu carácter para que donde quiera que estemos, Señor, como bien lo decía mi hermano Armando, no se trata de nosotros, sino la obra de Dios que Él quiere hacer a través de nosotros y cada uno de nosotros pueda cumplir con ese plan y propósito perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros. Te amamos, Padre, te bendecimos y adoramos en el nombre de Jesús y nos vemos primero Dios mañana. Bendiciones. Hasta mañana para todos. Mañana, bye. Gracias, Gracias, bendiciones. bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bye.